Por eso a esta hora nos vamos a enlazar vía Zoom con Mari Moyo, ella es especialista en gestión de desastres, a quien por supuesto le damos la bienvenida. Mari, gracias por estar con nosotros aquí en Estación Central. Buenas noches, ¿cómo están? No me veo, pero en todo caso sí escucho bien. Todo está perfecto. Y queríamos ver hasta qué punto puede generar impacto esta alerta que ha dado el COEM sobre la activación de las diferentes quebradas a nivel nacional. Ayer hemos visto, ¿no?, lo que ha ocurrido en Nazca, el impacto que ha tenido, y también el día de hoy en Arequipa. Comentábamos más temprano en nuestro programa lo que ha generado el desborde y el aumento del caudal del río. Sí, en realidad el país, Pilar, se encuentra en una zona donde no solamente podemos estar hablando de Nazca, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar que el Perú anualmente sufre este tipo de eventos por el efecto climático. Por ejemplo, ahora se ha proyectado, según los pronósticos que tiene el gobierno a través del CENEPRED, del Centro de Estimación de Riesgo de Desastres, nosotros tenemos que departamentos como Cajamarca, Ancash, Lima, por ejemplo, en la parte alta también, Huancavelica, Cerro de Pasco, Apurímac, Cusco, Arequipa, Puno, están como zonas de alta vulnerabilidad ante deslizamientos de masa. Son más de 500 distritos, creo, en todas estas zonas, ¿no? En realidad, si pensamos en el país, se han identificado 9.000 puntos críticos dentro del país. Y eso supone que estamos hablando más o menos alrededor de más de 15, 16 millones de peruanos que están en zonas con un nivel de vulnerabilidad alto, muy alto, ¿no? El nivel de lluvias que nosotros estamos teniendo en estos días en algunas localidades son extremas. Superan toda posibilidad de que el nivel de arrastre de la capacidad de los sedimentos que los ríos transportan conserve el mismo caudal, y ese caudal, al ser superado, entonces provoca inundaciones. ¿Qué es lo que ha ocurrido ayer en Nazca, no? Conversábamos con nuestro corresponsal y lo que ellos señalaban es que esta quebrada no se activaba desde hace muchos años, ¿no? Por lo que la población también había pecado de exceso de confianza. Sí, en realidad los caudales de ríos se repiten a lo largo de la historia, y los proyectos de inversión pública, por ejemplo, en los últimos años han venido trabajando sobre un periodo de estimación para considerar los caudales, para ver los puentes, los muros de contención, pensando en periodos muy cortos. Hoy se habla que nosotros debemos pensar en periodos no menores a 300 a 500 años, ¿no? Y que ¿Cuántos años? De 300 a 500 años debemos estudiar cómo fue el caudal, porque en algún momento de la historia se va a volver a repetir ese nivel de caudal. Claro, algunos hablan de 15, 20, 30 años y por supuesto esos plazos son insuficientes si estás hablando de 300 a 500 años, ¿no? Así es. Entonces, la historia nos está demostrando que estos caudales se repiten a lo largo de la historia, y probablemente 1, 2, 3, 5, 10 generaciones de nosotros no lo vuelve a ver. Lo va a ver otra generación. Así es. Sin embargo, lo que tendríamos que sí pensar es que en el Perú actualmente se ha calculado, por los estudios que han hecho las distintas instituciones científicas, por los estudios de suelos que se hacen, por los pronósticos que tendríamos en el volumen lluvioso, que nosotros tenemos 23 millones de peruanos que están con algún nivel de vulnerabilidad, y se han identificado las zonas, o sea, cuáles podrían ser las zonas de alta vulnerabilidad, de vulnerabilidad media o moderada y baja, pero hay vulnerabilidad. Y vulnerabilidad significa que tienes un alto nivel de exposición y puede ser dañado. Ahora, ¿no? ¿En qué zonas se registra esta mayor vulnerabilidad? Los departamentos que ahorita están pronosticados hasta febrero con un alto nivel de lluvias intensas son los que acabo de mencionar. Cajamarca, Ancash, las alturas de Lima, por ejemplo, Huancavelica, ¿no? Pero no todas las provincias ni todos los distritos. O sea, hay localidades que van a tener lluvias altamente intensas, que superan los volúmenes que el río puede transportar en su caudal, y van a ser inundados. Ahora, toda esta situación se ha ido agudizando, ¿no? Conforme avanzan los años.
Correcto. O sea, nosotros tenemos que entender que este nivel de traslado de sedimentos generan erosión en los suelos de la cuenca. Entonces, no solamente ese tema de que entró el agua, la inundación, se perdió la productividad, se perdió la vivienda, se malograron los artefactos. No, no solamente es eso. Después de eso, el periodo de rehabilitación para los suelos en la cuenca es largo y eso disminuye totalmente la posibilidad de mejor productividad de algunos suelos en la zona. Ahora, ¿en qué estamos fallando? Porque esa es la pregunta que todos nos hacemos. ¿En qué estamos fallando? Porque estamos hablando de que están determinados que hay 9.000 puntos críticos, 23 millones de personas que tienen algún grado de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué estamos fallando? No estamos hablando de algo que va a afectar a partes pequeñas de nuestro territorio, sino estamos hablando pues de varias regiones y de estos 9.000 puntos críticos que deben preocupar a las autoridades. A ver, en primer lugar, los deslizamientos de masa que ya han sido estudiados no solamente se producen en la ribera de los ríos, se producen también en las partes muy altas y que son zonas de quebrada y de pendiente. Y que según el nivel de lluvia, sin haber un proceso de forestación que contenga todo este tema de la absorción del recurso hídrico, nosotros vamos a tener deslizamientos. Entonces, ¿qué es lo que estamos fallando? Estamos fallando en que las autoridades, tanto regionales como locales, y también el gobierno nacional, tiene que identificar de las 159 cuencas que tiene el país, en cuáles va a trabajar de verdad un plan de manejo real de la cuenca, porque normalmente ahorita usted acaba de mencionar que el daño es en Nazca, pero Nazca es el piso del valle. El piso del valle es de menos de 800 metros sobre el nivel del mar. La cuenca tiene por encima de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, lo que hay que trabajar es en 3 espacios bien definidos en la cuenca. En la parte alta, que está por encima de 3.000 metros, en la parte media, que es por debajo de 3.000 metros, hasta 800 metros, y 800 metros para abajo es hasta el nivel del mar, y eso es costa puramente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se trabaja normalmente en la parte baja, no de manera integral. En la parte media, y no se entiende que el manejo de la cuenca es en la parte alta, en la parte media y en la parte baja. Entonces, no hay proyectos integrales. ¿En ningún caso hay algún proyecto integral que se maneje parte baja, mediana y alta? El MEF ha seleccionado ya hace algunos años, hace 6, 7 años, ha definido 18 cuencas en las cuales quería trabajar proyectos de gran envergadura con el manejo de cuencas. Pero procesos de planificación, los procesos de presupuestación, los procesos de elaboración del perfil, del expediente técnico y de las licitaciones en nuestro país no alcanzan a dar la talla para poder atender la emergencia que se necesita en construir infraestructura. De medida estructural es la que tenemos que estar hablando, porque se necesita infraestructura que pueda contener en la parte alta los diques, que pueda tener en la parte media los reservorios, que pueda tener sistemas de riego, que pueda ensanchar la frontera agrícola en la parte media y que en el piso del valle no se inunde. ¿No? Claro, entonces, tiene que empezar arriba con los diques. Así es. Entonces nosotros no tenemos ese manejo. Por otro lado, nosotros estamos hablando de sequía. ¿Por qué hablamos de sequía? Porque no tenemos la capacidad de que las 159 cuencas que nosotros tenemos, hay más de 60 el agua que cae. Claro, más de 60 de estas cuencas van al al Pacífico, y este Pacífico, que es el que estamos hablando ahorita en la parte de la costa, a lo largo del tiempo tiene sequía. Tenemos zonas de sequía, ¿por qué? Porque no tenemos la capacidad de almacenar en épocas lluviosas. Entonces no tenemos diques en la zona alta que nos permitan tener seguridad hídrica, y tampoco tenemos las otras medidas, que es la reforestación, la forestación, el trabajo en lo que es infraestructura natural, para poder mantener ecosistemas en las cuencas que nos permitan tener seguridad hídrica y también proteger a la población de estos desastres que estamos teniendo con las inundaciones. Y cuando escuchamos a la presidenta o a sus ministros señalar que este es el primer gobierno que está invirtiendo, está trabajando de manera seria en la parte de prevención,
¿qué le diría usted? ¿O es cierto eso o no se ajusta a la realidad con lo que usted está explicando? Bueno, depende de qué cosa estamos entendiendo por prevención, ¿no? Porque en gestión de riesgo de desastres hay 3 formas de actuar. Hay una manera que es la prospectiva, que es la que tiene que ver estrictamente con reconocer cuál es el tipo de riesgo de vulnerabilidad que tenemos, en dónde está ubicado y frente a qué tipo de desastre, y de inmediato elaborar programas de inversión para reducir el impacto socioambiental que puedan tener los fenómenos naturales que nos aquejan permanentemente. Esa es la primera forma. La segunda forma es que podamos corregir el riesgo que ya existe, y eso supone que podamos tener, por ejemplo, comunidades que son reubicadas porque están al lado de la pendiente, al lado de la cuenca, y por lo tanto están en zonas inundables o en zonas que van a ser afectadas por un huaico. Eso, por ejemplo, no se corrige. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, a pesar que tenemos una ley, no tenemos la implementación real de un programa de reubicación de familias, de personas, y no hay un proceso de ordenamiento territorial. Eso es prevención. La otra es la atención a la emergencia. Claro, en la atención a la emergencia esperamos que se declare en emergencia. ¿Para qué? Para poder actuar con medidas de recuperación, de atención humanitaria. Pero con eso no resolvemos el problema, porque al otro año volverá a y por eso la historia se repite año tras año, y esa es la pregunta que siempre nos hacemos los periodistas. Repetimos el mismo panorama de la temporada anterior. Así es. Y el tema es que nosotros tenemos que tener en el gobierno personas conscientes que la inversión en gestión de riesgo de desastres no se hace ni siquiera en 5 años. Se tiene que hacer con pensamiento de largo plazo, entendiendo la fenomenología que tiene el país, e invirtiendo no solamente en infraestructura gris, sino también en infraestructura natural, y además en educación, que tiene que tener la población para saber dónde tiene que vivir, dónde asentarse, y también cómo es que tiene que manejar sus tierras y los cultivos, haciendo un manejo racional de los recursos hídricos. Claro que sí, Mari. Muchísimas gracias por esa interesante entrevista. Ella es especialista en gestión de desastres y claro, ¿no? Mucho por hacer. Menos palabras, más acción es lo que se requiere justamente, y tener esos trabajos, esos proyectos integrales que has mencionado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche aquí en Estación Central. Bien, muy gentil, hasta luego, gracias. Muy buenas noches. Y a propósito de lo que comentábamos,